Primera semana de mi proceso con hongos y con el camino del artista, resulta que salgo a la calle, me muestro y de repente tengo que hacer una nota para las redes y para la tele. No lo busqué, simplemente apareció. Y quédate porque vas a entender el sentido que esto tiene con este propósito que estoy haciendo. Y antes de seguir, me voy a presentar por si es el primer video que ves. Soy Noli, soy terapeuta holística, acompaño el proceso de otras personas, pero particularmente acá te voy a contar mi propio proceso que estoy viviendo y que viene intenso y heavy, así que vamos a arrancar directamente. Y para arrancar, primero que nada, quiero contarte un poquito cómo empecé yo este proceso, es decir, voy a remontarme a una semana atrás. Y resulta que yo lo empecé con algunas dudas y algunas inseguridades, y es que por eso que decido arrancar este proceso. Más que nada, inseguridad con cómo mostrarme al mundo. Cómo mostrarme no solamente con seguridad, sino cómo mostrarme todas las facetas que soy, ¿no? No soy solamente terapeuta holística, sino que también creo contenido y tengo una agencia de turismo en Brasil. Entonces, ¿cómo unir esos dos mundos tan diferentes? Mostrarme y exponerme desde ahí, siendo yo y sintiéndome segura. Entonces, arrancamos desde ese lugar, desde esas dudas o inseguridad de cómo mostrarme y de cómo integrar esos dos mundos que parecen tan diferentes. Y ahí se me ponía mucho en juego, ¿no? Me había dado cuenta de que todo el tiempo estaba como midiendo mucho qué decir, qué no decir, cómo mostrarme y demás, por estar o no desde un lado del ego, ¿no? Como estar, bueno, quizás esto lo hago porque soy egocéntrica, me preguntaba todo el tiempo. Y me daba cuenta que en realidad también había un punto en el que no sabía como cuál era el punto entre ese ego y el querer mantenerme humilde y cómo encontrar el punto medio. Entonces, bueno, con esa confusión e inseguridad llegué a este proceso. Y antes de ir al primer día de este proceso intenso, en donde ni siquiera yo puedo creer todo lo que pasó, y ya te voy a estar contando, quiero ponerte un poquito en contexto de qué es esto que estoy haciendo. ¿Y por qué hongos y por qué el camino del artista? ¿No? Bueno, primero que nada, el proceso que estoy haciendo es una microdosis de hongos, es decir, una toma sostenida de pequeñas dosis de hongos sin efectos alucinógenos que me acompañan y cumplen su función. Principalmente, yo en otros videos le nombré 3 funciones que son las que voy a elegir contar por acá, porque hay muchísimas, los hongos tienen muchos beneficios. Uno es la neuroplasticidad, es decir, nuestro cerebro se vuelve más flexible, entonces es más fácil aprender, incorporar, cuestionar las cosas. Por otro lado, es la regulación emocional, ¿no? Eso de tener un contacto mucho más directo con las emociones. Y por otro lado, el bajar un poquito el ruido mental, ese barullo que nos lleva a pensar y demás. Así que bueno, por ahí y por eso hongos. Y yo decidí acompañarlo por este libro. La verdad es que lo que me gusta de este libro es que tiene una estructura semanal con muchos ejercicios. Te invita a ir a buscar a ese artista interno que todos tenemos dentro para ir y rescatarlo, ¿no? Es como, la autora lo presenta como una rehabilitación, de rescatarlo, traerlo y que ponga manos a la obra, siendo un proceso profundo. Como está dividido en semanas, es por eso que también los videos los separo en semanas. Va con cada semanita proponiéndonos ejercicios y demás, pero lo que está siempre a lo largo de todo el libro y de este proceso, que son 12 semanas, son puntualmente 2 herramientas que soy las que estoy haciendo. Una es las páginas matutinas, escribir 3 páginas todas las mañanas de lo que sea. Otra es la cita con el artista, que dicho sea de paso todavía no la tuve, la voy a tener hoy, tal vez mañana, porque está siendo difícil, ya les contaré. Y bueno, yo estoy sumando con la meditación, ¿no? Entonces, los hongos, la meditación, las páginas matutinas, esto de escribir, son un poco cómo se estructura mi día con respecto a este compromiso que asumí, que es el proceso. Y ahora sí vamos a arrancar con el día 1, porque lo que más me sorprendió de este proceso de hongos es la intensidad y la velocidad con que las cosas arrancaron. El día 1 de este proceso de hongos, te voy a contar un poquito más o menos que me levanté, hice toda esta rutina, ¿no? Tomar los honguitos, meditar, escribir. Y después salimos con mi pareja a crear contenido, ¿no? Justamente somos creadores de contenido y tenemos una agencia en Brasil. Salimos a crear contenido para las redes y de repente, mientras estábamos haciendo eso, y voy a poner en contexto, era un evento en donde nosotros,
si bien nosotros grabamos contenido hace varios meses para esta página, que es nuestra, siempre era como que había cositas, y ahí aparece esto de mostrarse que yo les vengo trayendo, en donde, bueno, si había cierta gente no, si había mucha gente no me mostraba, ¿no? Como un poco selectivo, me muestro pero hasta ahí, también me pongo un límite y me freno. Bueno, ese día no pasó eso, sino que estábamos haciendo ahí contenido en medio de ese evento que estaba pasando y de repente sucede que nos llaman para hacer una nota para la tele y para las redes del municipio de la ciudad. En ese momento, lo primero que yo sentí fue, estoy en donde tengo que estar. Y por supuesto, lo primero que sentí fue, esto no es casualidad. No puede ser que el primer día del proceso yo salgo, me animo a hacer algo un poquito más allá de mis límites y de repente una puerta tan profunda se abre. Así que en ese momento hicimos una nota como argentinos que estábamos en el evento, nos mostramos. La verdad es que esa nota sirvió también para recordarme que hay muchas cosas que ya tengo incorporadas, ¿no? Como este oficio de crear contenido en esa red social, en donde lo hago con mucha simpleza, muy natural, muy rápido. Incluso las personas que nos estaban haciendo la nota, a mi pareja y a mí, se sorprendieron con la naturalidad y lo rápido que lo hicimos. Así que bueno, se dio eso y enseguida como que con mi pareja nos miramos porque bueno, todo tiene que ver con esto, con el mostrarse, ¿no? Y con cómo también la vida te presenta ahí las oportunidades. Luego esa nota salió y acá volvió otro momento muy clave e importante del proceso. Muchas veces los videos que yo hacía ni siquiera los quería mirar. Porque era como, no, listo, lo hago, lo suelto a la red social, pero no me miró. Y justamente acá pasó lo contrario, me miré y me gustaba lo que veía. Y quizás es una de las primeras veces en la vida que eso me pasó. Entonces fue como muy mágico y me sentí muy agradecida de que la vida me esté dando esto. Así que así fue el primer día y no había dudas de que si así comenzaba, cómo iba a seguir, ¿no? Pero quédate porque todavía falta más. Vamos a ir ahora sí al día 2 y el día 3. Particularmente en estos 2 días, lo que más sentí fue una sensación como de flow. Una sensación como de slow, como de decir, está bien, tenés un montón de cosas que hacer en tu día a día, hacelas, pero más lenta. Entonces yo sentía que por momentos estaba en la cocina de mi casa preparándome el mate a la mañana y tenía la necesidad de estar haciéndolo más despacio, de tener que hacerlo más despacio, de tener que conectar con ese momento que no era más que el momento presente, ¿no? Y me pasó también que en muchas oportunidades, por ejemplo, me ponía a trabajar y era, sí, pero primero me voy a poner un saumerio que huela rico a mi alrededor, me voy a poner una música de fondo, o me iba a bañar y lo mismo. Entonces era como muy un estado de invitación a volver al momento presente. Y yo siento que tiene que ver con romantizar cada pequeña cosa que vayamos a hacer. Por más que no nos guste o que sea algo muy rutinario, bueno, ponerle un condimento para que tenga ahí un poquito más de emoción. Así que bueno, eso fue otra de las cosas que me estuvo pasando entre el día 2 y 3. Hoy que estoy en el día 7, está bastante presente eso también. Dentro de estos días también pasó algo que se siguió repitiendo, pero que apareció ahí por primera vez. Y tiene que ver, para mí lo asocio directamente como con los beneficios que tienen los honguitos. Los honguitos hacen como esa línea directa a las emociones. Es como si hubiese un filtro, una barrera que nos ponemos de manera inconsciente para acceder y para percibir las emociones que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Sin embargo, con los honguitos hacen que ese filtro como que se baje un poco y lo sentí así, tal cual. Y particularmente tengo una escena muy clara también donde estaba como en la cocina, entre cocinando y haciendo algo y me di cuenta, pero en microsegundos, en que estaba totalmente enojada. Tenía enojo y tenía rabia. Y encima, en 2 o 3 palabras, casi se lo tiro a mi novio, ¿no? Y lo que me sorprendió fue que de repente, como si un observador se pusiese ahí,
una parte de ese yo observador que se separa y está viendo la situación, ¿no? Entonces pude ver la situación, pude ver ese enojo, pude ver esa incomodidad y es como que se desvaneció al momento de hacerlo. Al momento de verla y de ponerle nombre y de reconocer que estaba ahí, la emoción se fue. Ese enojo duró segundos y después le dije a mi novio, estaba media cruzada, perdón, pero fueron microsegundos. Y pude seguir el día sin ese enojo, no apegarme a esa emoción. Y eso me parece mágico, me parece hermoso, digo, qué importante también esto, ¿no? Atravesar esos momentos. Así que, bueno, esa es otra de las cosas muy lindas. Y por otra cosa que me pasó, y acá me voy a poner profunda, porque se me abrió como un interrogatorio grande, ¿no? Yo comencé este proceso como con estas dudas o estas inseguridades de cómo mostrarme, cómo uno, todo lo que soy. Y de repente me estaba preguntando en estos días cuál es ese hilo finito que separa a una persona egocéntrica de una persona que en realidad reconoce y valora lo que es, valora sus dones, sus capacidades, una persona que tiene confianza en sí misma. Entonces me encontré preguntándome mucho desde ese lugar. Y ahí me di cuenta de algo muy importante. Como muchas veces el miedo a ser egocéntrico, el miedo a no vaya a ser que estés llamando demasiado la atención, no vaya a ser que te la estés creyendo, porque es un miedo a eso, ese mismo miedo hace que me contraiga, hace que me oculte, ¿no? Y la cabeza se engaña en ese momento, porque como no me muestro y no quiero llamar la atención, me oculto, entonces soy humilde. Entonces eso es claramente no es humildad, ¿no? Es como, bueno, es un proceso muy diferente en el que el miedo a exponerme y a quedar como egocéntrica o agrandada o que me la estoy creyendo, en realidad me hace esconderme y encima me hace creer que soy humilde, cuando en realidad ese esconderse tiene miedo, habita el miedo y el ego también. El ego de que se cree tan importante que también se esconde por eso. El ego tiene como distintas formas de comunicarse, ¿no? De expresarse en la vida. Puede ser esa persona que se pone en el centro de la atención, o también puede ser esa persona que, el otro lado del ego, esta persona que dice, no, ¿quién soy yo para hacer esto? No, yo no estoy lista para hacer eso, ¿no? Porque sigue viendo todo desde el yo y no se abre a esa unicidad, ¿no? Entonces, esto fue algo que atravesó todos estos días, que estuvo ahí como muy presente y en donde también me voy dando cuenta de que, bueno, ese miedo a ser egocéntrica o a creérmela me estaba frenando, me está limitando. Entonces, yo te pregunto a vos, ¿cuántas veces te callaste? ¿Cuántas veces no te mostraste? ¿Cuántas veces no contaste lo que sabías? ¿Cuántas veces dejaste de hacer algo que sabías por miedo a quedar como un agrandado, como una agrandada? Por miedo a creértela, a que el resto opine y diga, ay, esta, ¿quién se cree que es? ¿Cuántas veces nos quedamos totalmente encapsulados adentro de nuestro termito por no salir y expresar eso por miedo a quizás incomodar a otros, por miedo también porque es una incomodidad propia? Entonces, ¿cómo esto nos puede limitar tanto? Y una de las últimas cosas que te quiero contar que pasó esta semana, no es la última porque es la más liviana, todo lo contrario, creo que todavía estoy intentando como integrar. Tengo la sensación como que esa ficha me va a caer más adelante, como que todavía no puedo integrar bien eso. Y tiene que ver con que de repente, uno de estos días del proceso, creo que fue el día 4 de esta semana, se me presenta la oportunidad clara, única y extraordinaria de poder adquirir más de 20 libros maestros, libros estilo Biblia, para mi propia biblioteca. Y los libros tienen tanto que ver conmigo, esos libros. Hablan de espiritualidad, desde la comunicación, hablan de los trastornos de las personas, de salud mental, del Tao. Tiene tanto que ver todos esos libros. El curso de milagros,
libros de Yogananda, tiene tanto que ver esos libros que llegaron a mí de una manera totalmente ilógica y por un precio no ilógico, mucho más, más allá que eso. Imagínense que son libros en español que yo conseguí en Brasil por un precio extremadamente bajo. Obviamente libros usados, pero incluso siendo usados el precio está totalmente bajo. Y son libros maestros, de esos libros que volvés a leer una y otra vez. Así que esto llegó a mí y todavía estoy intentando entender. Mi sensación fue de que yo estaba comprando una reliquia, que yo estaba comprando algo que para cuando yo sea grande y viejita, mis hijos y mis nietos puedan ver eso y decir, wow, mira este libro que tenía la abuela, como a ese nivel. Entonces todavía estoy tratando de entender y me lo he preguntado mucho también en la escritura que propone este libro de todos los días. Bueno, ¿qué viene a decirme esos libros? ¿Qué significa esa presencia de esos libros ahí para este artista interno que está oculto, ¿no? Y hoy me pasa puntualmente de que puedo ver mi escritorio y puedo ver todos estos libros y puedo ver mi mazo de tarot y un saumerio rico. Y claro, ahí es donde estoy yo. En ese pequeño acto, en ese pequeño momento, es donde mi niña interna está feliz. Siempre me recuerdo como buscando esos espacios en donde esa niña se sentía como refugiada. Desde chica busqué crear espacios así como con mesas, porque no tenía escritorio, pero crear como escritorios con mesas y armar ese espacio así. Me acuerdo que jugaba mucho con tener un cuaderno, libros, un teléfono, como si fuese un escritorio. Y siempre en la casa de mis abuelos, en mi casa, en las diferentes casas a las que iba, y jugaba mucho a eso. Y siempre como en una cueva, ¿no? Como que me encerraba, no me gustaba que nadie me moleste, y jugaba ahí, y mi mundo de juegos pasaba en ese escritorio. Ese escritorio que hoy forma parte de mi casa, de mi vida, y del momento en el que conecto con todo lo que soy. Entonces, bueno, un poco estas sensaciones, estas emociones son las que están atravesando todo este proceso. No sé si son los hongos, no sé si es el camino del artista o si es mi compromiso con este proceso lo que realmente lo está haciendo extremadamente mágico. No puedo imaginarme si así comienza, cómo continuará. Pero antes de terminar, quiero contarte un poquito de los aprendizajes que me llevo esta semana, que han sido para mí muy importantes. Y tienen que ver con esto, porque quizás te sentís identificado o identificada. ¿Cuántas veces nos dejamos de exponer, de mostrarle al mundo nuestros dones, todas nuestras capacidades, seguimos ahí escondidos por miedo, ¿no? Por miedo a no creernos suficientes, por miedo a que todavía no tenemos todo resuelto. Y es ese miedo también, ese miedo a creer que te la crees y que sos agrandado y que está el ego presente, el que te frena y el que te limita. Muchas veces incluso te limita a cumplir tus propios sueños, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante recordarlo. Y también algo que puedo traer sobre este proceso de esta semana es que cuando vos das un pequeño movimiento, un pequeño saltito diferente, a veces en hacer lo mismo pero de una manera diferente, la vida te abre las puertas. Las oportunidades están ahí, del otro lado, cruzando la calle. Solo tenemos que animarnos a dar ese pequeño pasito, esa pequeña incomodidad que a veces es más chiquita, a veces es más grande. Pero las oportunidades están. ¿Qué tan capaces somos de salir a buscarlas? Así que bueno, esto es lo que estuvo pasando por acá esta semanita. Espero que me hayas acompañado. Te invito a que te suscribas al canal para ir viendo cómo continúan los demás días. Y obviamente si me querés comentar algo acá en el video y contarme si te sentiste identificada o identificado con esto, me dejes ahí y me cuentes un poquito de vos. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.